Bien, hermanos y hermanos, vamos a continuar. Gracias a Dios damos por la oportunidad que nos da el Señor para nuevamente estar reunidos en este lugar con el fin de alabar y glorificar su nombre. Bien. Bien. Hoy he traído un tema que lleva por título, quizá en otras veces también ya se ha compartido, pero bueno, vamos a tratar este tema: la asistencia a la iglesia. La asistencia a la iglesia. Y vamos a leer nuestro texto, está en Hebreos, en el capítulo 10, versos 25. Texto bastante, por cierto, leído. Hebreos 10, 25. Dice lo siguiente: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora bien, el texto que leímos en Hebreos 10, 25 es un mandamiento. ¿Ya? Sí, es un mandamiento. ¿Sí? Pues dice claramente: no dejando de congregarnos. En otras versiones dice: no dejando de reunirnos. Aquí en mi versión dice: no dejando de congregarnos. ¿Ya? Entonces, si es un mandamiento. Ahora bien, a veces se cree que únicamente este texto se puede aplicar exclusivamente para el día de reunión, día domingo. Si bien es cierto, el texto se refiere también para el día de reunión. O sea, el día de reunión es el primer día de la semana. El día domingo. ¿Sí? Como les decía, si es un mandamiento, ¿a qué reunión se aplica? Es la pregunta. Se refiere a la reunión de la iglesia. Es decir, cuando la iglesia se reúne. ¿Ya? Cuando la iglesia está o ha habido acuerdos conjuntos para reunirse. El día primero de la semana y el día que también corresponde el día de estudio de la palabra de Dios. Nótese claramente el texto, lo volvemos a leer y dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Las bases primeras dicen: no dejando de congregarnos. ¿Ya? Algunos van a especificar y van a decir: exclusivamente es para el primer día de la semana. Y por eso es que el primer de la semana únicamente no se puede fallar. O sea, hoy día. ¿Sí? Pero el texto dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Ya? O sea, no dice: no dejando de congregarnos el día domingo. No dice específicamente. Ahora, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso significa que es todas las reuniones de la iglesia, que ha habido acuerdo de la iglesia, incluido el primer día de la semana. ¿Sí? Y alguien va a decir: no, no es así. Incluido el primer día de la semana. Y también los días de reunión que la iglesia en conjunto acordó para reunirse para estudiar la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, si es un mandamiento. ¿Ya? Ahora, la pregunta era la siguiente, como ya les dije antes: ¿se aplica únicamente Hebreos 10, 25 para el primer día de la semana, es decir, el día domingo? Yo digo: sí se aplica. No dije que no se aplica, sí se aplica. ¿Ya?
Y alguien va a decir, bueno, cuando yo le digo que también se aplica para los días de reunión de los estudios bíblicos, alguien va a decir, bueno, muéstrame el otro texto entonces que diga que se aplica también para el día sábado o para el día martes, para el día viernes, cuando la iglesia ha decidido reunirse. ¿Ya? Bueno, pueden haber esas cosas así, ¿no? Esas preguntas así. Pero la Biblia dice claramente en el verso 10-25, no dejando de congregarnos, ahí, como algunos tienen por costumbre. Entonces, eso significa, las mismas frases, indica que tanto para el primer día de la semana como para las reuniones que la iglesia en acuerdo tuvo para reunirse, para estudiar la palabra de Dios, también se incluye. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta eso. Ya. Y hay otra cosa importante también que tomar en cuenta. Aquí se ve lo serio del asunto, cuando hablamos y descubrimos lo que el texto mismo quiere decirnos. ¿Ya? Porque tiene que ver con nuestra salvación, es decir, la salvación del alma. La salvación del alma suya y la mía. ¿Ya? También la salvación de otros, es decir, de sus amados. Ahora, ¿cuáles son los amados? De sus mismos hijos, de su mismo hermano, de su misma familia. ¿Ya? Entonces la salvación se ve también por la salvación de otros. Ya lo vamos a ver por qué razón. Ahora bien, en el texto que indicamos, primera, digamos, Hebreos capítulo 10, versos 25, ¿por qué se le llama infiel? Ahora, la otra cara de la moneda en este caso, ¿por qué se le llama infiel al que desobedece los mandamientos de Dios? Se le llama infiel simplemente porque está desobedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Ya? Y cuando dijimos que bueno, les sigo diciendo de primera, me estoy acordando de 1 Corintios, pero cuando dijimos también que Hebreos capítulo 10, versos 25, se trata de las reuniones de la iglesia, incluido el primer día de la semana, incluido también el día de reunión para estudiar la palabra de Dios. Entonces, eso tiene que ver que la Biblia nos manda, o sea, Dios nos manda a todos los cristianos a congregarnos como primer día de la semana y también en los acuerdos que hemos tenido todos como iglesia para estudiar la palabra de Dios. Ya. Y si nosotros por A o B faltamos a ese tipo de reuniones, entonces estamos en contra de los mandamientos de Dios. O sea, estamos desobedeciendo. Y por eso también se llama infiel. ¿Infiel por qué? Porque no se reúne el primer día de la semana. Hablando del primer día de la semana. Porque no se reúne para tomar la cena. Porque no se reúne para participar de la ofrenda. Porque no se reúne o no asiste a los otros eventos o acuerdos en los que ha tenido la iglesia, como yo les decía antes, para estudiar la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces por eso se llama infiel. ¿Ya? Pueden ser muchos los motivos que involucren en nuestras vidas el no permitirnos reunirnos. Ustedes y todos sabemos que no hay pretextos delante de Dios. ¿Sí? Pueden ser. Ya nos imaginamos, puede ser, cualquier cosa puede ser. Pero ya sabemos que delante de Dios no hay pretextos. Ahora, otra pregunta. Alguien puede preguntar y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando uno deja de reunirse? Ya. La respuesta es sencilla, peca. ¿Por qué peca? Porque si hay un mandamiento en la Biblia, como Hebreos 10:25, que nos manda congregacionalmente reunirnos el primero de la semana,
y deja de reunirse, desobedece el mandamiento. Y por lo tanto, ¿qué es pecado? El pecado es transgresión de la ley de Dios, infringir la ley de Dios o infracción de la ley de Dios. Ya. Entonces, simplemente lo que ha pasado cuando no nos reunimos, desobedecimos el mandamiento de Dios. Por eso se llama que peca el que no obedece a este mandamiento de Dios. ¿Ya? Descuida la salvación. La Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 6, que podemos leerlo, dice también: anda desordenadamente. Las frases andar desordenadamente o descuida las cosas de la salvación, también como dice en Hebreos, significa que desobedece. ¿Ya? Y en 2 Tesalonicenses 3:6, vamos a leer el texto. 2 Tesalonicenses 3:6. Ahí dice el verso 6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los tesalonicenses, dice en la parte final del verso 6: y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Ahora, él incluye diciendo las enseñanzas que recibieron del Espíritu Santo. Porque recuerden, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia en Tesalónica, la segunda carta. Y antes, el mismo verso 6 dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Ahora, andar desordenadamente son frases generales que incluyen todo aspecto de desobediencia. No es específico. O sea, no se aplica únicamente al caso de fornicación, como lo pueden aplicar muchos, únicamente. No se aplica únicamente al caso de la desocupación. ¿Ya? Aunque el texto más adelante lo refiere para decir que no anda trabajando en nada, el texto, el verso 6, es un texto general que se refiere a todo aspecto de andar desordenadamente. Perdón. Las frases andar desordenadamente es un texto amplio que incluye otros aspectos de desobediencia. Si ustedes revisan las páginas de las Escrituras, 2 Tesalonicenses, y quizás sea una de las cosas muy importantes que ustedes tendrían que investigar esta semana, es este texto, 2 Tesalonicenses capítulo 3. Se van a dar cuenta que las frases andar desordenadamente incluye todo aspecto de desobediencia. ¿Ya? Y no solamente andar en desocupación. ¿Ya? Entonces, bien, entendimos con ello que andar desordenadamente es también dejar de congregarnos, también dejar de reunirnos. Por eso les decía, y la pregunta todavía está: ¿es pecado no congregarse los días de reunión? Claro que sí, sí es pecado. Pero antes de contestar esta última pregunta, me permitiría decir algo, comentar sobre los acuerdos de la iglesia. ¿Ya? Con respecto a las reuniones, por ejemplo, ¿quién decidió reunirse aquí el día domingo? ¿Quién decidió reunirse aquí los días sábados para las reuniones de los estudios bíblicos? No fui yo, ¿no es cierto? Fue la congregación. Porque la congregación yo no soy solito. ¿Sí? Entonces, esos acuerdos son válidos.
¿Sí? Siempre y cuando estén dentro de los parámetros bíblicos. Porque si por ejemplo la iglesia dice, no hermanos, yo creo que aquí debemos reunirnos, sí, el día miércoles también con el fin de hacer una comidita aquí y buscar así tener convivencias más cercanas con todos los hermanos. Es antibíblico. ¿Ya? Es antibíblico. Entonces, por lo tanto, no podemos reunirnos. ¿Ya? Así de esa manera. Pero si aquí hubieron acuerdos para reunirse el primer día de la semana, porque es bíblico, y para reunirse los sábados, es el acuerdo de todos. Esa palabra es válida. ¿Sí? No podemos ser mentirosos a Dios, ni podemos faltar a nuestra palabra, al acuerdo que hay y que pusimos a Dios. ¿Sí? Porque aquí lo pusimos, a nosotros nomás, a los hermanos simplemente así como para decir después no. No, a Dios. Es decir, con Dios hemos hecho un compromiso de reunirnos para estudiar la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces ese acuerdo es válido. No lo hizo una sola persona, lo hicimos todos. ¿Sí? Eso es importante que entendamos, ¿no? Bueno, ahora bien, si usted no asiste, ¿qué pasa? Si yo o usted no asiste, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? Si usted y yo no asisten, destruye la iglesia. Destruye la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué sucede si menos y menos asiste a la iglesia? A las asambleas, a las reuniones de la iglesia. ¿Qué sucede? Hay que recordar que los que faltan a los servicios de la iglesia dejan de hacer otras cosas más que corresponden dentro de los servicios de la iglesia, hablando por ejemplo del primer día de la semana. Si usted y yo faltamos el primer día de la semana, dejamos de hacer varios servicios que son importantes en la adoración a Dios. Por ejemplo, orar, cantar, como iglesia, si me refiero en la congregación, y ofrendar. ¿Ya? Que son cosas importantes dentro de lo que corresponde a la adoración a Dios. Si alguien dice, no, yo no creo que ofrendar sea adorar a Dios. Si alguien dice, yo no creo que orar sea adorar a Dios. Yo no creo que escuchar la palabra de Dios, poner atención, sea adorar a Dios. O cenar, participar del pan, sea adorar a Dios. Se equivoca. Porque usted y yo venimos con el propósito de adorar a Dios. ¿Sí? Porque queremos estar un día en el cielo. ¿Sí? Queremos salir aprobados por Dios. No queremos salir aprobados por los hermanos. Queremos ser aprobados por Dios. ¿No? Entonces, esa aprobación de Dios me la estoy ganando aquí. Y en todos los días de mi vida, siendo fiel a Cristo. ¿Sí? Y los que faltan a los servicios, evitan la adoración a Dios. Evitan ofrendar también. No me refiero exclusivamente a la ofrenda, pero uno de los puntos importantes que se debe señalar es también la ofrenda. ¿Por qué? Porque si en algunas congregaciones, quizá no aquí, pero si en algunas congregaciones cuentan con su ofrenda para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el arriendo del local, eso hace falta a fin de mes para cancelar lo que sí tiene que cancelar. ¿Sí? Entonces, si usted falta o yo falto, ¿qué pasa? Ya no alcanza quienes están encargados para hacer los pagos. Y por lo tanto es un desorden. ¿Qué pasaría si ya no pagamos?
Nos botan de ahí, pues. Eso simplemente. No quieren pagar, dice el dueño. Aparecimos con una iglesia que no quiere pagar. Mire, imagínense. Si aparece ante la iglesia eso, de los dueños que no les gusta pagar. Sí. Entonces estamos desobedeciendo a Dios. Estamos haciendo mal. ¿Ya? Entonces, sea la ofrenda, sea el orar, sea el cantar, sea escuchar con atención el sermón, lo que sea, tiene un propósito, y el propósito es adorar a Dios. Usted viene, yo vengo con el fin de adorar a Dios. La asistencia de la iglesia sí es importante. ¿Ya? Los que faltan a los servicios, como les decía, y refiriéndonos exclusivamente a la ofrenda, ahí está en 1 Corintios 16, 1 al 2, que lo vamos a leer. Primera Corintios 16, 1 al 2. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver qué dice. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Es un mandamiento. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Es ordenadito. Una ofrenda que se da el primer día de la semana para que esté en una tesorería de la iglesia y esté ahí, guardado. ¿Sí? Eso es bíblico. Por eso que sí tenemos alguien que guarde la ofrenda. ¿Ya? ¿Ya? Pero yo me refiero aquí, según el texto, es que si usted no asiste, usted destruye a la iglesia. ¿Sí? No hay otras palabras que se pueda decir en este aspecto, sino estas palabras: destruye la iglesia. ¿Sí? Nosotros consideramos en los aspectos de la vida diaria. Dice, yo tengo hoy día 2 trabajadores. Vamos a ver cómo se destruye el caso, el trabajo que va a hacer. 2 trabajadores, 3 también. Y dice, ¿verdad? De los 3 vino solo uno. Pero usted tenía planificado, ¿no es cierto?, qué hacer ese día, la labor que iba a hacer. Y quizás la labor que iba a hacer en ese día era exclusivamente para ese día, y ese día terminaba, porque ya para el otro día tenía otra labor que hacer, y lo necesitaba tan urgente. ¿Ya? Ahora, yo solamente les hago este pequeño ejemplo para que podamos ver qué es lo que sucede en el aspecto diario de la vida. ¿Ya? Le coge inesperado la falta de alguien o de los que usted contrató. ¿Ya? Y por lo tanto, ya no va a ser el trabajo, la tarea que usted tenía que hacer. ¿Ya? Era tan importante, tan necesario. Así también en la iglesia, si es que nosotros no consideramos lo importante, lo necesario, el mandamiento indispensable de reunirnos cada primera de la semana, destruimos todo. ¿Sí? Destruimos. Así sencillamente lo que podemos decir. Ahora, hay más que decir cuando hablamos de destruir todo. Destruimos a la iglesia. La pregunta es, ¿qué dirán los visitantes si están visitantes en la iglesia? Si ingresan visitantes, ¿qué dirán si los miembros no asisten? Ellos dirán simplemente, ¿por qué debo yo asistir si los miembros mismos no asisten? Entonces, si alguien me pregunta y me dice, usted dijo en el sermón que si yo no asisto a la iglesia, se destruye la iglesia. ¿Por qué dijo que se destruye la iglesia? Aquí le estoy indicando. Se destruye la iglesia porque habrán visitantes que vienen a las reuniones. Y los visitantes, viendo que usted o yo no vino, entonces dirán ellos, ¿y yo por qué razón tengo que estar asistiendo si los miembros de la iglesia no asisten? ¿Han oído ese
Esas frases comunes en diferentes aspectos de la vida sí existen. Sí, aún las reuniones de la comunidad. Dice, pero si el presidente viene, yo entonces voy a asistir. Ahí está. Entonces, así también en la iglesia se destruye la iglesia. ¿Por qué debo yo hacerlo? Dice el visitante. ¿Ya? ¿Por qué más podemos decir que si uno no asiste a la iglesia, a la reunión de la iglesia, se destruye la iglesia? Los otros miembros seguirán el mismo camino. Muchas veces hemos puesto el ejemplo y hemos dicho, bueno, una manzana podrida en medio de las buenas sigue contaminando el resto. Ejemplo, es claro, ¿cierto? Porque usted ¿qué hace? Ve un tomate ahí en medio de los buenos, da podrido, pues usted saca y limpia los demás para que no se contamine nosotros. De ver está sencillo de entender. Y en la iglesia también, si no asiste uno, dos, ¿ya? Entonces, afecta a los demás miembros de la iglesia. ¿Sí? Seguirán el mismo ejemplo. ¿Sí? Si hay miembros nuevos, hay miembros débiles, seguirán el mismo ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. ¿Acaso puede decir el cristiano como un sectario? Bueno, simplemente va a decir, la iglesia no tiene ninguna importancia. Así me han dicho los sectarios también. No, el lugar donde te reúnes no es importante. Así que yo puedo reunirme ahora esta vez allá, en 28, y me puedo reunir aquí, me puedo reunir más abajo en la comuna, así que no hay problema. Así dicen los sectarios. ¿Sí? Porque para ellos, si acá es, según ellos, mejor, acá se pegan un salto. Si ahora les conviene acá, ahí se quedan. Si allá, más allá es mejor, según ellos, se pegan otro salto allá. Y así pasa, como saltan unos. ¿Sí? Entonces, no podemos decir los cristianos que la iglesia no sea importante. La iglesia sí es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo ya dicho antes. Y hay un punto importante. ¿Por qué razón? Porque Cristo murió por ella. Vamos a ver el texto. Hay muchos textos, pero vamos a leer uno. Hechos capítulo 20, verso 28. Ahora bien, aquí vemos el verso 28, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él la ganó con su propia sangre. ¿Ya? Entonces, Cristo ha muerto por la iglesia. Él murió por la iglesia. La iglesia es propiedad de Cristo. Y esa iglesia no la podemos destruir. No podemos afectar con nuestras cualidades, con nuestras malas cualidades, diríamos. No podemos afectar. Miremos que sí es importante la asistencia a la iglesia. ¿Sí? Ahora bien, si usted no asiste, usted se destruye a sí mismo. ¿Ha pensado en esto? Claro que sí. ¿Qué pasa cuando usted no asistió a una reunión de la comunidad? Y que era muy importante que vayan todos. ¿Sí? Usted está... no sabe nada de lo que sucede. ¿Ya? No sabe de los acuerdos que se llevaron a cabo. ¿Sí? Eso es lo que pasa. No sabe de las cuotas que sí tenía que dar. ¿Ya? También hay obligaciones.
¿sí? Y si se perdió de esa sesión, usted considera así. ¿Sí? Todos consideramos así. Entonces dice, si es importante ir, porque si no, yo no voy a saber qué es lo que se trata. ¿Qué acuerdos hay? No sé nada. Ahí sí considera eso. Ya, muy bien. Entonces también es puntual. Ahora, en el aspecto espiritual, cuando estamos hablando de la reunión de la iglesia, específicamente de la reunión de la iglesia, si usted no asiste, usted se destruye a sí mismo. ¿Por qué? Usted pierde la edificación de la iglesia. Usted pierde de edificarse conjuntamente con el resto. ¿Sí? Acuérdese que nosotros, los cristianos, y la congregación aquí en Oman específicamente, tenemos un solo día como iglesia para llevar a cabo la edificación. ¿Sí? La edificación se trata de aprender, de enseñarnos en la palabra de Dios, de aprender, de llenarnos del conocimiento de Dios. Y hay un solo día. Y si yo me pierdo de la edificación de la iglesia, me destruye a sí mismo. Porque ya no doy la oportunidad de adorar a Dios. Ya dijimos antes, ¿cómo adoramos a Dios? Orando, cantando, congregacionalmente. En fin de las oraciones, predicando la palabra de Dios. El primer de la semana, también tomando de la cena del Señor, ofrendando. ¿Ya? Pero si usted o yo no asiste a la reunión de la iglesia, usted se destruye a sí mismo. ¿Sí? Porque les decía, la edificación la tendría un día por lo menos en la iglesia. ¿Ya? En la iglesia. Es importante. Entonces, tomar en cuenta las reuniones de la iglesia, tanto el primer día de la semana como el día en que hemos acordado a reunirnos para estudios bíblicos. Eso yo no le estoy diciendo porque se me antoja decirles. Aquí mismo está el texto. Vamos a leer un texto. 1 Corintios 14, 26. Dice así: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Ahora bien, ¿a qué nos referimos esto?